presentar un poco el tema mientras acá la gente se termina de ir uniendo. Así Buenas que, bueno, noches, hoy voy a hola, darle la clase yo, hoy. hola, ¿cómo Eh, estamos? ¿Todo no soy bien? el padre Marcos, le robé la cuenta a él Ah, pobrecito para usar el Zoom sin problemas, que es el Zoom acá de la eparquía. Y bueno, la cuestión temática del día de hoy, como ya le fueron adelantando en en los títulos, y ya lo estuvieron viendo, es sobre las particularidades de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana, ¿no? Las particularidades serían de nuestra Iglesia. ¿En qué más o menos se asemeja y en qué se diferencia del resto de la Iglesia? Entonces, eso va a ser más o menos lo que es el tema del día de hoy. Así que bueno, por lo pronto tenemos 25, ya se irán sumando un poco más con el tiempo. Creo que ya podemos ir arrancando con el tema. Así que si me dan un segundo, yo voy a compartirles pantalla para arrancar con nuestro PowerPoint del día de hoy. Así, ¿se ve? ¿Se ve el Power? sí, Se sí, ve. se ve perfecto. Sí, sí, Perfecto. se ve. Genial, genial. Bien, bien. Bueno, así que ahora sí, sí, vamos arrancando con las particularidades de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana. Bueno, por empezar, antes, si vamos a ponernos a hablar de las particularidades de la Iglesia, vamos a tener que hacer un pequeño viajecito y es ir viendo qué significa esto. Por empezar, ¿qué significa Iglesia? De iglesia vamos a dar tres definiciones que cada una tiene su sentido y las tres se acomodan juntas, digamos, en la definición amplia de qué es la iglesia. Por empezar, la iglesia es el pueblo de Dios. Así como está narrado en el Antiguo Testamento, Dios tenía su pueblo, el pueblo de Israel, y a través de la nueva alianza que hace a través de Jesús, Él convierte a toda la iglesia, a todos los bautizados, a toda la comunión de seres humanos llamados a ser hijos de Dios, en su nuevo pueblo, el pueblo de Dios. Por segundo, tenemos que recordar que el pueblo de Dios, esta iglesia, es una nación de rescatados. Todos los que estamos en la iglesia, seamos de donde seamos, somos rescatados. O sea, Dios nos rescata a cada uno. Así que nadie está acá como ya dueño tan dueño de casa, ni tampoco como superior a los demás, porque todos acá somos una nación de rescatados por Dios. Nadie está acá por santo, digamos, nadie que está acá por bueno, sino que todos estamos acá porque Dios nos vino y nos rescató. Y por tercero, y lo más importante, es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Como está narrado en varias cartas del apóstol San Pablo, todos nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo. La iglesia en su conjunto, grande como es, manifiesta la presencia de Jesús en la historia. Continuamos el trabajo de Jesús en la historia a lo largo de los siglos, ¿no? Eso para arrancar nomás con lo que es propiamente la iglesia. Así que vamos para ir entendiendo dónde estamos parados nosotros. Vamos a ir yendo desde lo general a lo particular. Digamos, desde las cuestiones que son más amplias, que más nos engloban, a las que son más características nuestras. Y para esto vamos a ir viendo como por capas lo que es nuestra iglesia particular, ¿no? Por empezar, sabemos que somos parte de la iglesia católica. La iglesia católica, tal y como lo dice el credo, es una, santa, católica y apostólica. Para hablar de católico vamos a ver el significado de la palabra católico, que significa universal. La Iglesia Católica es una iglesia para el mundo entero, para todos. Ser humano que respira, ser humano el que está destinado a la iglesia. Todos. Eso es lo que significa católico. La iglesia para el mundo entero, para todos. Este término se usa desde la antigüedad. Ya vemos a
Acá Ignacio de Antioquía, uno de los primeros obispos de la historia, discípulo del apóstol San Juan, que en una de sus cartas, especialmente en la carta a los cristianos de la ciudad de Esmirna, él dice, donde quiera que aparezca el obispo, allí estará también la multitud del pueblo, así como donde quiera que esté Jesucristo, allí está la Iglesia católica. Sin el obispo no es lícito bautizar ni celebrar una fiesta de amor, pero todo lo que apruebe, eso también agrada a Dios, para que todo lo que se haga sea seguro y válido. Así que vemos desde la entrada, desde los orígenes del cristianismo, se ha usado esta palabra para referirse a la comunidad de los cristianos a lo largo de todo el mundo, como Iglesia Católica, que es lo que somos nosotros. Los cristianos católicos, como somos, creemos firmemente en esta sucesión apostólica, que significa que los apóstoles fueron nombrando sucesores, así como San Ignacio de Antioquía fue sucesor directo del apóstol San Juan, y así se ha ido pasando la posta, como en una carrera de postas, hasta los obispos actuales. Entonces, creemos firmemente como católicos que hay una sucesión apostólica que sigue hasta el día de hoy. Así también creemos cosas muy básicas por ahí para tenerlas en cuenta en los santos y por supuesto en los siete sacramentos como los conocemos, ¿no? Como bautismo, la Eucaristía, la confirmación, el matrimonio, orden sagrado, reconciliación y unción de los enfermos. También creemos en una jerarquía eclesial que está compuesta por, obviamente, por toda la comunidad de laicos, por los diáconos, los presbíteros, los arzobispos y obispos, los cardenales y, por supuesto, como cabeza terrenal de la iglesia, como llamado vicario de Cristo, al Papa, ¿no? Papa como suma autoridad de la iglesia católica. Eso es lo que nosotros como católicos tenemos en el sentido de jerarquía eclesial. También tenemos la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura es el libro por antonomasia en el que nuestra fe se centra y es un libro, la Biblia con 73 libros. Ese es el canon de los cristianos católicos. En sí, nosotros incorporamos a la Biblia, tenemos dentro de nuestra Biblia el canon más antiguo que podemos encontrar, que es el que se usaba en la Septuaginta. La Biblia de los 70 era una Biblia que se creó en Alejandría, se hizo cuando se quiso traducir la Biblia hebrea al griego y se la tradujo con estos 73 libros como el canon clásico. Después de Cristo, después de la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70, cuando los romanos invaden Israel y la hacen pomada, los judíos se juntan en Jamnia y establecen un canon que es el canon de los 66 libros que en otros lugares se usa. Pero nosotros como católicos usamos esta, la de 73 libros, incorporando los llamados deuterocanónicos. En sí, nosotros vamos a hacer un pequeño paneo general de cómo nosotros nos diferenciamos un poco de los ortodoxos, de la esfera bizantina, de la esfera constantinopolitana, de los ortodoxos, de los demás ortodoxos, acá lo puse de los alejandrinos a Teodoro como un ejemplo, pero hay muchas ramas de la iglesia ortodoxa, ya veremos. Después nos diferenciamos de los luteranos, los anglicanos y el movimiento evangelista en general, para identificar por ahí qué es la Iglesia Católica, nos sirve un poco ver en lo que nos diferenciamos de los demás. En esencia, la Iglesia Ortodoxa tiene como cabeza máxima al patriarca Bartolomé, patriarca de Constantinopla, lo que hoy sería Estambul. Con los ortodoxos vamos a ver una cosa que es que creemos prácticamente en lo mismo. Todo lo tenemos prácticamente igual. La gran cuestión que nos diferencia de los ortodoxos es la aceptación del Papa como máxima autoridad de la Iglesia. En ese sentido, los ortodoxos, que son un conjunto de patriarcas, no consideran que tienen una autoridad máxima, tienen a Bartolomé, al patriarca de Constantinopla, como un moderador de sus reuniones, ¿no? Como un presidente de comisión, que no es que toma las decisiones como un rey, sino que dirige a una especie de concilio, dirige como al grupo en la toma de decisiones.
En ese sentido, la Iglesia Ortodoxa en general no suele tener el mismo sentido de la unión tan visible como la católica. Vamos a poner el ejemplo de lo que pasó hace un par de años con la Iglesia rusa, que es que el patriarca de Rusia, de Moscú, mejor dicho, ha tenido un problema con el patriarca de Constantinopla y por dicha cuestión han estado en un desacuerdo muy fuerte. Ese desacuerdo fuerte no hace inválida dentro de la forma de pensamiento ortodoxa a la Iglesia rusa, sino que simplemente como que quedan un poco separados. Sin embargo, esa separación temporal no indica que invalide su eclesialidad, por ejemplo. Dentro de las cuestiones que nos diferenciaban con la Iglesia Ortodoxa estaba la cuestión del purgatorio, la cuestión del calendario y de un asunto que es el filioque. Ya vamos a ver un poquito más. Del purgatorio, eso es una cuestión más o menos resuelta. La postura ortodoxa es muy similar a la de las católicas orientales, entendiéndolo no tanto como un lugar o como una cárcel donde se pasa un tiempo hasta cumplir la mini condena, sino un poco más entendido desde el punto de vista de un progreso de nuestra alma, purificándose de las últimas fallas que fue acumulando en la vida. Entonces, es más entendido como como parte de la santificación de la persona, incluso después de la muerte, es más entendido en ese sentido que en el sentido por ahí más romano, judicial, que lo tenía un poco más visto como una pena a cumplir, como si fuese una especie de cárcel espiritual, el purgatorio. Eh, También la cuestión del calendario, no sé si saben, pero los ortodoxos han firmado para usar el mismo calendario que nosotros, que ellos tenían como diferidas las fiestas llamadas las fiestas fijas, que si se acuerdan en la charla anterior que tuvieron conmigo, tenemos fiestas fijas y fiestas móviles que dependen de la Pascua. Bueno, dentro del calendario de las fiestas fijas, los ortodoxos hace un poquito aceptaron usar el mismo que nosotros. Así que vamos a estar celebrando juntos. Por ejemplo, este año Navidad la celebramos juntos. En sí, los ortodoxos que dependen fundamentalmente del Patriarcado de Constantinopla suelen ser con una casi igualdad doctrinal, salvo en, como decimos, la cuestión del papado, ¿no? Que para ellos el papa es un patriarca más y no tendría la autoridad como cabeza de toda la iglesia, que para nosotros los católicos sí. Para nosotros están los patriarcas y por arriba de los patriarcas el Papa como líder supremo. Para ellos no. Para ellos la última autoridad viene siendo directamente el patriarca. Respecto a la cuestión, a diversas cuestiones, encontramos que, para que vean, existen otras ramas de la Iglesia Ortodoxa. Dentro de las ramas alejandrinas y etíopes, que son en África, son las ramas africanas, y también dentro de los sirios, existe una tendencia que los diferencia un poquito de los que podríamos llamar constantinopolitanos, esa palabra tan difícil, que es la tendencia monofisita. Dentro de la iglesia africana y sobre todo también la siria, se ha gestado por ahí una corriente de pensamiento que cree que la humanidad de Jesús queda un poco disuelta con respecto a su divinidad. Así que creen que Jesús es más Dios que hombre, digamos, que es contrario a lo que plantea la Iglesia Católica y por ahí los ortodoxos más clásicos, los de familia griega, que es que Jesús es plenamente Dios, plenamente hombre. Y esa tendencia monofisita por ahí se ve un poco en las iglesias ortodoxas de África. Ahí lo tenemos en los alejandrinos, cuyo patriarca actual es Teodoro II, en los etíopes, cuyo patriarca actual es Matías, en los sirios, cuyo patriarca actual es Ignacio Afrem, y estos son de esta rama de tendencia monofisita. Cabe destacar, ya que hablamos del canon de la Iglesia Católica, el canon de la Iglesia Etíope Ortodoxa son 81 libros. Son de los 73 católicos, ellos tienen una tanda más, que son por ahí conocidos algunos como apócrifos y algunos textos de sus primeras reuniones de obispo que sucedieron en la época casi inmediatamente después de los apóstoles. Luego tenemos otra corriente de la Iglesia Ortodoxa que es la más oriental,
más hacia el este, corriendo por la ruta de la seda sobre Irak, sobre Irán, que es la tendencia nestoriana, que divide en Jesús a dos personas, ¿no? Al Hijo y a Jesús, como si fuesen dos personas separadas, pero unidas por la circunstancia. Esto es también, un ejemplo, en la antigua Iglesia del Oriente, cuyo patriarca actual es Mar Jacob III. Y estos también, o sea, si bien teniendo estas tendencias erróneas, son cristianos y son ortodoxos, por lo que de ellos también nos diferenciamos un poquito más doctrinalmente. Por otro lado, tenemos a los luteranos. Los luteranos surge, la iglesia luterana, como un ejemplo por ahí, hay diversas ramas, pero vamos a tomar a la más conservadora. eh, es una de las iglesias que surgen de la Reforma más similar todavía a la Iglesia Católica. La Iglesia Luterana surge de la Reforma de Lutero en el 1517, cuando por motivos tanto teológicos como de diferencia de pensamiento con el Papa, surge esta revuelta en la zona de Alemania. En esencia, los luteranos tienen un rechazo a la autoridad papal como tal, sino que ellos no creen que pueda haber un primado absoluto de toda la iglesia. Tienen una sacramentología, así como nosotros tenemos 7 sacramentos, ellos creen simplemente en dos, que son, que es un tipo de pensamiento capaz incluso más antiguo, de que surgiera la idea de los 7 sacramentos como los tenemos ahora, que es más después del Concilio de Trento. La sacramentología luterana son 2 sacramentos, el bautismo y la Eucaristía. Ellos no tienen sacerdotes, sino que ese rol lo ejerce el pastor. Tienen un calendario con santoral, y esto es interesante, los tienen puestos a diversos santos, por ejemplo, lo tienen a San Basilio Magno en el calendario luterano, sin embargo, no son para la veneración, como los son para los católicos. Y existe incluso dentro de la Iglesia luterana la posibilidad de una confesión privada como casi sacramental, más o menos parecida a la nuestra. Es rara, casi no se usa, pero existe. Entonces, son ciertos detalles que los hacen bastante similares a nosotros. En Argentina, por ejemplo, es lo que es la IELA, la Iglesia Evangélica Luterana Argentina, que dentro de los reformados por ahí son los más semejantes a nosotros, ¿no? Tienen un ministro, tienen ornamentos, tienen un altar, se cree en el sacrificio y tienen Eucaristía, como dicen. Y tienen una tendencia a un pensamiento parecido al nuestro con respecto a la sucesión apostólica. Sin embargo, difiere un poquito porque no lo hacen a través de obispos, entonces bueno, es diferente, pero tienen una forma de pensar relativamente parecida respecto a ese punto. Otra de las grandes iglesias que se diferencian de la católica son los anglicanos. De esta buscó ser en cierta época un punto medio entre los católicos y los protestantes. Es la iglesia que surge cuando Enrique VIII, rey de Inglaterra, quiere divorciarse de su señora, le pide permiso al Papa, el Papa le dice que no, y él entonces decide abrir su propia iglesia en toda Inglaterra y obligar a todos los obispos del lugar a jurar por él, digamos, en lugar del Papa. Y crea su propia iglesia que le permita a él hacer lo que quiera. Y así sigue existiendo hasta el día de hoy, eso es lo que es la iglesia anglicana, bastante chistoso. Y bueno, existe la alta iglesia anglicana, que son los más parecidos a los católicos. Luego las que se llama la iglesia baja, que se enfoca en la autoridad de las escrituras, la conversión personal, la predicación, muy parecido al evangelismo en general, ya no tanto parecido a la iglesia católica. Y luego existe una iglesia amplia que busca el equilibrio entre esas dos tradiciones, ¿no? Esto todos es ejercido por una sola iglesia, que es la iglesia anglicana, cuya sede principal es Canterbury. Como verán, esta mujer acá es la máxima autoridad de la iglesia anglicana, ya que ellos sí ordenan sacerdotisas y obispas, ¿no? Entonces, Canterbury es la sede central de los anglicanos y ahí es donde ejerce su autoridad la arzobispa mayor de Canterbury, líder máxima de la iglesia luterana, de la iglesia anglicana.
Luego tenemos, bien diferenciado de la Iglesia Católica, el movimiento del evangelismo en general. Es un movimiento que podríamos denominar informe, ya que no existe un perfil único del evangelismo, sino que hay muchas, muchas, muchas formas de este movimiento. Tenemos una sacramentología totalmente diferente, casi es imposible encontrar una de estas que, por ejemplo, acepte la presencia de Jesús en la Eucaristía, sino que de hecho la niegan e incluso hay los que no usan el vino para cuando hacen el gesto, por lo menos de la Eucaristía, no usan vino, sino jugo de uva y creen que la autoridad simplemente la tiene la escritura y el pastor que la interprete. Y estos hay pentecostales, metodistas, bautistas, en fin, de nueva generación, adventistas, anabaptistas, no denominacionales y muchas otras en las que a veces parece que cada pastor que se pelea con otro decide abrir su propia iglesia en un galpón. Entonces, se puede considerar como, no quiero considerarlo como un bloque, porque son muy variadas, sino que vamos a tenerlo como presente que existe esto, ¿no? Que no es de la Iglesia Católica. Así, ya vamos pasando dentro de la Iglesia Católica, a partir de ahora todo lo que digamos, esto es católico. Vamos a ver las diferencias centrales entre Oriente y Occidente en la Iglesia. Acá lo tenemos, por ejemplo, al Papa, patriarca de todos los ritos occidentales, y a Monseñor su Beatitud Sviatoslav, nuestro patriarca. En general, el surgimiento del entenderlo como Oriente y Occidente brota de las épocas antiguas, en el Imperio Romano, cuando el rito occidental es todo lo que surgió dentro de la esfera de la raya esta violeta para la izquierda, ¿no? Todo lo que era Cartago, Italia, España, Francia, toda esa zona es la que gesta el modo de pensamiento occidental. Y la parte de Grecia para el este, o sea, Grecia, Constantinopla, Alejandría y Mesopotamia incluida, y la zona siria también, es lo que va gestando el pensamiento oriental. Lo que es hacia el occidente siempre va a ser una tendencia más romana y lo que es hacia el oriente una tendencia más griega con sus leves variaciones, pero eso es por ahí una nota general. Una diferencia fundamental es que en Occidente se ha tenido a veces la idea de tener una lengua sacra litúrgica, la cual ha sido históricamente el latín. Después del Concilio Vaticano II y ya en otros momentos de la historia no se ha usado más esa idea. Hoy en día Occidente ya no usa una lengua oficial que tienen que hacerla obligatoriamente. Sin embargo, en un momento, en una época, sí lo hubo. En Oriente, en cambio, toda evangelización ha usado la lengua del lugar. Acá tenemos ejemplos del alfabeto griego, luego de lo que es el copto, de lo que es el etíope, de lo que es el eslavo, y cada lugar ha usado el idioma del lugar. No existe tal cosa como una lengua litúrgica que para los ritos orientales. Si bien en ciertas épocas se ha sido más cerrado con el uso del eslavo eclesiástico por ahí en Ucrania, en esas zonas, en general no. En general las iglesias orientales usan el idioma del lugar. Así que eso también se aplica para nosotros con el uso del idioma que más le convenga a los fieles del lugar. Entonces, donde obviamente hay por ahí una comunidad que hable más el ucraniano que el español, va a ir el ucraniano, pero donde se hable más español que otra cosa, va a ir el español. Porque ese es el modo de Oriente, ¿no? Usando el idioma del lugar, lo que se llama la lengua vernácula. En Occidente ha tendido siempre más a una unidad litúrgica, mientras que en Oriente ha habido más variedad ritual. Esto no significa que en Oriente no haya variedad, perdón, que en Occidente no haya variedad, sino que la hubo bastante. De hecho, han habido varios cuasi ritos occidentales que se pueden considerar, por ejemplo, el mozárabe, el ambrosiano, el celta, que ya no existen, sin embargo, el mozárabe y el ambrosiano sí, siguen habiendo. O, por ejemplo, últimamente ha surgido esto que se llama el uso de zaire, que es en ciertas regiones de África que han aprendido a tener una misa con más influencia cultural propia de su tribu, en la que incluso entran con algunos bailecitos o decoraciones
más parecidas a lo de su tierra, lo cual está, la verdad, muy lindo. También existe dentro del rito latino la misa llamada del Vetus Ordo, la cual es la misa latina del Concilio de Trento, que a partir de ahí se empezó a usar, que se dejó de usar con el Concilio Vaticano II. Sin embargo, en algunos lugares está permitido seguir usando esta misa llamada la misa tridentina. Y por supuesto, la mayor y la que más se usa en todos lados es la misa latina romana, Novus Ordo, ¿no? La que surge desde el Concilio Vaticano II y posterior, o sea, más de esta época. Esta es por ahí las grandes diferencias dentro del rito romano, sin embargo, manteniendo bastante uniformidad dentro de lo que es su rito. Para Occidente, a su vez, existe un solo patriarca, el patriarca de Occidente, el Papa, el único que va a tener esa autoridad realmente. Existen otros personajes como que son llamados patriarcas de forma más honoraria, sin embargo, no cumplen la función de un patriarca como lo tenemos en Oriente. En Oriente tenemos muchos patriarcas para la variedad de ritos que tenemos nosotros. Entonces, en Occidente hay una autoridad más centrada únicamente en el Papa. En Oriente se divide entre varios patriarcas, los cuales a su vez obedecen al Papa. En Occidente, una cosa muy particular es que la teología, después de la época patrística, después de los primeros siglos del cristianismo, ha avanzado con un nuevo sistema que es un avance escolástico. Es el tipo de pensamiento que vamos a encontrar en autores como Santo Tomás de Aquino, con una predominancia por la filosofía de estilo aristotélico, ¿no? Hay dos grandes autores griegos clásicos, Aristóteles y Platón. El Oriente ha siempre mantenido mucho más a Platón, mientras que Occidente ha tomado mucho más a Aristóteles, sobre todo de la Edad Media para acá. En Oriente no existe la escolástica, esta que es tan insigne de la teología latina, romana y aristotélica, sino que ha habido como una especie de prolongación del tiempo de los padres de la Iglesia, con una predominancia en la filosofía de Platón. Así es como surge, por ejemplo, en Occidente, el ideal del erudito. Para ellos el teólogo es un genio, ¿no? Para el Oriente el teólogo es un santo. Es por ahí lo que más diferencia. Entonces, en Oriente va a estar siempre presente el ideal del sabio, del santo. En los países eslavos se usa la idea del starets, que son estos grandes santos que son los grandes autores de teología, que es una teología más espiritual, más mística, si se quiere, en Oriente, mientras que en Occidente es más racional y más de pensadores, ¿no? De eruditos. Eso generó que en Occidente se geste una teología más sistemática y en Oriente una teología más mística, ¿no? En Occidente, un ejemplo acá lo puse por ejemplo de religiosidad popular. En Occidente la religiosidad popular por mucho más extendida es la del rosario, mientras que en Oriente se usa más lo que son los chotkis o komboskini de la oración del corazón, ¿no? Son las oraciones más queridas. En Oriente la más querida, siempre en Occidente por ahí la más querida va a ser el rosario, en Oriente va a ser el chotki, el komboskini. Aunque ambos se usan cruzadamente, ¿no? Hay occidentales que usan el choque y hay orientales que sabemos, nosotros rezamos el rosario también. Dentro del occidente, el desarrollo litúrgico ha tenido más rupturas, digo rupturas entre muchas comillas, no es que haya un corte, sino que los grandes cambios litúrgicos se han ido dando a través de concilios que han marcado el paso de los cambios litúrgicos. Mientras que en Oriente no ha habido tanto eso, sino que han ido modificándose un poco más suavemente a lo largo de los siglos y prácticamente no se ha modificado nada con el paso del tiempo. Son cosas muy leves las que han cambiado. En sí, algunas mínimas diferencias. En Occidente, la oración predilecta para la Virgen María es el Dios te salve, María. Sin embargo, en Oriente tenemos la versión griega más antigua que es el Alégrate María, ¿no? Es un poquito diferente. La oración más conocida en el Occidente sobre el Espíritu Santo es el Veni Creator y en Oriente es el Rey Celestial. A la celebración de la Eucaristía en Occidente se la llama misa
y en Oriente se la llama Divina Liturgia, el servicio divino. En Occidente está muy difundida la adoración eucarística como tal, con el Santísimo, con la custodia, y en Oriente eso no existe, sino que se considera que la adoración eucarística se da en la Divina Liturgia. Eso por ahí son mínimas diferencias que por ahí nos ayudan a ir perfilando cómo es Oriente y cómo es Occidente. En Occidente es algo ya bien sabido, el sacerdocio es siempre, siempre célibe, mientras que en Oriente los sacerdotes pueden ser sacerdotes casados, acá tenemos un, creo que es griego, sí, sí, griego, con su familia, con su esposa y sus hijos, ¿no? En Oriente han habido sacerdotes casados y los que son célibes siempre son los monjes o los monjes sacerdotes. Pero en general, el que es solamente sacerdote y no es monje, suelen ser casados, salvo alguna excepción. Eso es una diferencia por ahí. Dentro del occidente, la salvación tiene una connotación un cachito diferente en Oriente y Occidente. En el Occidente, la salvación se da por un proceso más de justificación, que viene un poco de la mentalidad más romana, legalista del derecho, ¿no? Uno se hace justo, ¿no? Como legalmente justo. Mientras que en Oriente se tiene más el concepto de la divinización, que es que tu esencia se va transformando por la esencia divina. O sea, tu humanidad se va transformando, se va divinizando, se va llenando de Dios y nos va transformando. No nos hacemos legalmente justos, sino que en esencia nos vamos asemejando, nos vamos acercando a Dios, ¿no? Esa es por ello otra de las grandes diferencias. Después, una pequeña concepción sobre el Espíritu Santo, que esto quiero aclararle por si lo escuchan por ahí suelto, es que en Oriente y Occidente ha habido una gran pelea sobre una cuestión de la Santísima Trinidad. Mientras que el Occidente ha planteado históricamente que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo de la misma manera, el Oriente ha expresado que el Espíritu Santo procede del Padre por el Hijo. Esto que originalmente hace muchos años fue asunto de pelea es un asunto resuelto. Y eso se los quiero leer directamente del Catecismo de la Iglesia Católica, del Catecismo General, el Universal, y dice, la tradición oriental expresa en primer lugar el carácter de origen primero del Padre por relación al Espíritu Santo, al confesar al Espíritu como salido del Padre. Esa tradición afirma que éste procede del Padre por el Hijo. La tradición occidental expresa en primer lugar la comunión consustancial entre el Padre y el Hijo, diciendo que el Espíritu procede del Padre y del Hijo, filioque, lo que dice de manera legítima y razonable, cosa tomada del Concilio de Florencia. Porque el orden eterno de las personas divinas en su comunión consustancial implica que el Padre sea el origen primero del Espíritu, en tanto que principio sin principio, ¿no? Del Concilio de Florencia. Pero también que en cuanto Padre del Hijo único, sea con él el único principio que procede del Espíritu Santo, tomado del Concilio de León II. Esta legítima complementariedad, si no se desorbita, no afecta la identidad de la fe en la realidad del mismo misterio confesado. Entonces, eh, ahí está, a ver, sí. Eh, entonces, para que veamos, esta cuestión está ya directamente aclarada dentro del catecismo de la Iglesia Católica. No es que se sigue con esta pelea. Eso por eso les había marcado que hay ciertas diferencias entre la Iglesia Católica y la Ortodoxa que ya están resueltas, ¿no? Que ya estamos como varios pasos más cerca de una unión en realidad y son muchísimas más las cosas que tenemos en común que las que tenemos de diferente, ¿no? Entonces ahí seguiremos. Perdón, padre, Sí. ¿podría por favor explicar qué significa la expresión si no se desorbita? Si no se desorbita, viene a significar que hay una postura posible de plantear que el Espíritu Santo procede única y exclusivamente del Padre sin tener nada que ver con el Hijo. Esa expresión no es la que afirma Oriente diciendo de que del Espíritu procede del Padre por el Hijo.
¿no? A través del Hijo es que procede el Espíritu. Entonces, si se quita directamente al Hijo de la comunión entre el Padre y el Espíritu, se lo aísla de una parte de las relaciones trinitarias. Y ahí ya quedaría como un poquito desfasada en la imagen de la Trinidad. También existe la otra posibilidad de pensarla mal, que es lo que se llamó subordinacionismo, que es pensar que el Padre está por encima, el Hijo por abajo y el Espíritu Santo por abajo. Que por ahí la teología latina la tiene más fácil en ese sentido, porque al pensarlo más en el modo por ahí triangular de Padre, Hijo y Espíritu Santo, que todo, que el Espíritu proceda del Padre y del Hijo de formas iguales, lo tienen más, más fácil de entender que son los tres de una misma dignidad. En cambio, la versión oriental por ahí, si no se la entiende bien, te puede llevar a pensar que el Padre es más que el Hijo y el Hijo más que el Espíritu Santo, ¿no? Como si fuese una escalera de autoridades, de poderes. Entonces, sin embargo, los tres tienen una misma dignidad. Los tres tienen, son Dios en el mismo sentido. Por ahí, esas son las versiones desorbitadas. Excelente, muchísimas gracias. Fue muy claro en un asunto que es particularmente difícil. Sí, es un tema. Lo de la Trinidad siempre es complicado porque nosotros, como seres humanos, siempre vamos a ser bastante limitados. Hacemos lo que podemos con nuestros humanos, cerebro humano, digamos. Bueno, continuando un poquito, vamos a ver la diferencia entre los orientales, porque como hemos visto, las iglesias orientales son muchas y somos muy variados. Entonces vamos a ver la relación entre las iglesias bizantinas propiamente con las demás orientales. Y ahí vamos a tener que hablar un poco de todos los ritos orientales. Así que, por empezar, tenemos al rito alejandrino. Históricamente el rito alejandrino ha sido uno de los más importantes. Actualmente su patriarca es Abraham Isaac, su sede es en Egipto, en la ciudad de Alejandría, la cual antiguamente había sido una ciudad griega, sigue siendo de bastante influencia griega y sin embargo tienen su rito propio, que es el rito copto. Es la Divina Liturgia, que tiene, bueno, esta es la catedral metropolitana de ellos, donde está su patriarca. Usan la anáfora de San Basilio, como usamos nosotros, y una anáfora de Gregorio Nacianceno. Esto es interesante, usan algunos instrumentos musicales, entre los que está el cimbal, y unos platillitos. Y como verán, la ornamentación es bastante diferente de la nuestra. Tenemos algunos signos en común, como por ejemplo, si ven la mitra del obispo es muy parecida a la nuestra y los báculos son prácticamente iguales, en lo demás es bastante diferente. Esto es el interior de una iglesia de rito copto y tienen algunas diferencias con nosotros, sobre todo en el uso por ahí más de cortinas. Ahí van a ver más cortinas que iconostasios. Dentro de los alejandrinos, de parte de Egipto ha surgido la evangelización hacia el sur de África, la cual se dio en Etiopía. Etiopía es un país con una tradición antiquísima, ya que tenemos ahí una de las comunidades judías más antiguas también que se ha mantenido en su territorio y que se cree que su evangelización comenzó en ese diálogo narrado en Hechos de los Apóstoles, en el que el apóstol Felipe bautiza a un enviado de Etiopía por el camino, cuando viajaba. En Etiopía tenemos dos ritos en realidad, después de los alejandrinos, está el rito etíope y el eritreo. Son prácticamente, son muy similares el etíope y el eritreo, así que los vamos a tomar juntos. Actualmente el patriarca de Etiopía es este señor, tiene un nombre muy complicado, espero pronunciarlo bien, Berhane Jesus, que es el actual patriarca de Etiopía. Es histórico de ellos esta arquitectura muy especial, las cuales son iglesias talladas enteramente en piedra. Si los ven, uno puede ver, son planchones de tierra, de piedra, perdón, en los cuales se ha tallado hacia abajo las iglesias y hay túneles para llegar. Están enteramente talladas en piedra. Es uno de los ritos también muy interesantes, muy diversos, muy lindos. Usan su propio calendario, esto hay que destacarlo. Por ejemplo,
para ellos la fiesta del bautismo de Jesús, la teofanía, es el 19 de Timcat, que es otra fecha que es diferente de la nuestra. No es el 6 de enero, sino que creo que es justamente 19 de enero. Timcat es el nombre de la fiesta de la teofanía en Etíope. Ellos usan diversos instrumentos, sobre todo tambores y platillos, y los sacerdotes de ellos usan un bastón largo con una tau, digamos, con los que están puestos acá en la imagen de la izquierda, el cual usan para dos cosas. Uno para sostenerse, porque las celebraciones, algunas son muy largas en este rito, y la otra es para que en ciertos cantos y en las procesiones ellos golpean el suelo y marcan el ritmo golpeando el suelo, mientras se hacen las procesiones, mientras se hacen diversos cantos. ¿Ya? Esto es un ejemplo de bueno, las vestimentas casi clásicas de un sacerdote, con una sotana y por supuesto con un sombrero generalmente blanco. Eh, Acá vemos la cruz etíope que se usa bastante y en las manos de él hay una copia de un evangelio con ilustraciones. Y esto también es algo interesante. La iconografía etíope es muy diferente de las demás iglesias orientales. Si tienen la oportunidad de buscarla en Google y meterse un poquito a investigar sobre ellos, van a ver que es muy lindo, muy particular y muy único en su estilo de dibujo más caricaturesco, con ojos grandes, con imágenes así medio tirando a tiernas. Ellos usan en general la anáfora de los apóstoles, la anáfora de San Juan, la anáfora de San Marcos, del Papa Sixto, la de San Juan Crisóstomo como nosotros, y en total tienen 17 anáforas, o sea, 17 tipos de liturgia. Para que se hagan una idea, nosotros tenemos 3, perdón, 4. Luego tenemos a la tradición armenia. Saliendo totalmente de África, yendo hacia Asia, nosotros vamos a encontrarnos con otro tipo de rito, con otro tipo de liturgia. Vamos a ver que, me dibujaron en la pantalla, no sé cómo borrarlo. Vamos a ver que el, la tradición armenia es bastante diferente que las demás. Es una tradición prácticamente única que está un poquito aislada, si se quiere, y es bien diferente de la bizantina y por supuesto bien diferente de la alejandrina. Entonces, actualmente el patriarca es... ahí se me traba. Mira, ¿se ve el power? Sí, Sí, sí se se ve. ve. Bien, bien, pues a mí me pareció como que no. Ahí está. Se cree que la evangelización de los territorios de Armenia se hizo por los apóstoles Judas Tadeo y Bartolomé en su paso hacia, bueno, pasando por Armenia y después pasando hacia lo que era Babilonia. Y actualmente el patriarca tengo entendido que es Rafael Bedros. Él es el actual patriarca de los armenios y esta que tenemos acá es la catedral, la sede patriarcal de justamente de los armenios. Mira, hoy día de San Judas Tadeo, así que feliz día a los armenios. Eh, las anáforas que usan es la anáfora de San Gregorio el Iluminador, que es el gran patrono y evangelizador de Armenia, la anáfora de San Basilio, como nosotros, y la anáfora de San Isaac el Grande. Sus iglesias, como verán, no tienen iconostasio, sino que usan una cortina. Y bueno, te van a encontrar este tipo de cruces muy simpáticas, que son cruces talladas en piedra, como las tenemos ahí arriba a la derecha. Si alguno tuvo la oportunidad alguna vez de estar en la ciudad de La Plata, va a ver que hay una de estas estelas de piedra con una cruz tallada armenia ahí al ladito de la Catedral de La Plata. Así que ahí tienen un ejemplo muy claro acá en Argentina de una de esas estelas. La cruz armenia es esta que lo ven al obispo este con la cruz en la mano, que tiene como partidito en cada punta, ¿no?
Entonces son una iglesia con una tradición muy rica y muy propia. Luego empezamos con la tradición siria. La tradición siria tiene dos ramas, o sea, podríamos considerar sirios occidentales y sirios orientales. Dentro de los occidentales, más de este lado, sobre lo que viene siendo Siria, tenemos a los ritos maronita, malankar y sirio, propiamente. Dentro de los maronitas tenemos al patriarca Bechara Pedro Ray, y ellos usan una famosa anáfora llamada la anáfora de San Pedro, que se cree que pudo haberla hecho el propio San Pedro, y 21 anáforas más, tienen un montón. Propiamente es una de las únicas iglesias orientales la cual no tiene contraparte ortodoxa, sino que todos los maronitas son plenamente católicos y son todos monjes. Eso también es un detalle interesante. Todos los maronitas es un rito enteramente de monjes. Y por supuesto de los fieles, ¿no? Pero todos los sacerdotes de ellos son monjes. Luego tenemos dentro del rito sirio, del rito propiamente sirio antioqueno, actualmente su patriarca es Ignacio José III Jonan, y veremos que es un rito también muy antiguo. De hecho, Antioquía está narrado en Hechos de los Apóstoles como la ciudad donde por primera vez se lo llamó cristianos a los seguidores de Jesús. Como vemos, tienen bastantes ornamentos diversos y usan esta pequeña capucha negra, como verán en aquí algunas personas, o en esta otra, arriba a la izquierda. Es una pequeña capucha negra con unas cruces blancas, que es muy distintivo de ellos, que los diferencia bastante. Esta es la sede patriarcal de Antioquía. Luego tenemos al rito sirio Malankar. Rito sirio Malankar es un rito muy particular. Actualmente su patriarca es Baselios Clemis. Posiblemente lo hayan visto en el cónclave este año, porque él es cardenal. Eh, Actualmente es un rito sirio que tiene una particularidad muy interesante y es el lugar donde está. Esto que tenemos a la derecha es su catedral patriarcal. Esto que vemos es un poco de su arquitectura. Ahí vemos los ornamentos en una liturgia de ellos, con estas capas tan distintivas. Incluso una cabelauca parecida a la mía, pero más cortita, o más chata. Y la particularidad es que es un rito de la India. Es un rito oriental traído desde Siria hasta la India. Acá en el sur de la India es donde más cristianos hay, y es un rito propiamente de ahí. Ahí es donde está la mayor comunidad del rito sirio Malankar. Luego tenemos a los sirios occidentales, también llamados sirios caldeos. Los caldeos son los que han surgido después de la evangelización hacia la ruta de la seda. Esto es un ejemplo de una de sus iglesias y actualmente su patriarca es Luis Rafael Sacco, que también lo habrán visto en el conclave vestido con estas vestiduras porque es cardenal y estuvo votando. Como vemos, es esta zona, más allá de lo que fue Babilonia, ya llegando a la zona de Persia y hacia adelante, es la zona donde este rito ha crecido, toda la zona hacia la ruta de la seda. Tradicionalmente, esas zonas han sido llamados nestorianos. Pasa que después de los concilios ecuménicos, cuando se condenó al nestorianismo, esto que habíamos hablado antes de dividir a Jesús en dos personas, se ha creído, perdón, se los ha echado del imperio por esta idea que había en la antigüedad de los países, que era que el país tenía que tener una religión única, ¿no? Entonces, cuando había otra fe, se la solía echar del país. Esto era una concepción muy incluso griega de lo que era una ciudad. Por ejemplo, para los griegos, el fin de la polis, de la ciudad, era la virtud de sus habitantes. Entonces, cuando un gobernador encontraba algo que servía para la virtud de sus habitantes, se aplicaba a rajatabla. Entonces, para los romanos no era nada raro que cuando ellos encontraron que el cristianismo era una religión buena, útil para la virtud de sus habitantes, cuando había gente que creía diferente, se los echaba. Entonces, estos se fueron hacia el oriente y sobre todo llegaron y fíjense lo providencial que fue, a cristianizar muchas zonas
del Tíbet, de Mongolia y de China. Por supuesto, estas eparquías antes y en la antigüedad, los que eran nestorianos y los que no, porque después muchos dejaron de serlo, se volvieron a la forma de ver cristiana de Jesús con dos naturalezas en una sola persona. A estos, como verán, los mataron. Este cristianismo, sobre todo los caldeos y todos los que estuvieron hacia el oriente más lejano, se había difundido de una forma enorme por toda Persia, bueno, por toda Babilonia, por toda Persia, por la zona de la Ruta de la Seda, llegando a China, a la India y por supuesto al Tíbet y demás países de esa zona. También en Nepal están narrados en libros de Marco Polo de cómo él en su viaje se ha encontrado con ruinas, por lo menos, de iglesias cristianas en el oriente más lejano. Los había por todos lados y sin embargo, sobre todo los musulmanes, pero también otros, se han encargado de aniquilar a todos los cristianos del oriente más lejano. También lo ha hecho el gobierno chino y un par de reyes más. Sin embargo, sobre todo los musulmanes se han encargado de que todo el oriente cristiano sufra y muchísimo, hasta el día de hoy. Luego tenemos al rito Siro-Malabar. El rito Siro-Malabar está encabezado por el patriarca Rafael Tatil. Esta es actualmente la catedral patriarcal de ellos. Y es el otro rito de la India. En la India tenemos dos ritos sirios. Un rito sirio occidental, venido más propiamente de Siria, y un rito sirio oriental, el cual después de la evangelización se ha relacionado mucho más con la iglesia caldea que con la iglesia siria propiamente. Entonces ha devenido en este rito Siro-Malabar. Rito Siro-Malabar, como verán, este es el modelo de iglesia. También es sin iconostasio y bueno, es relativamente parecido quizá a una iglesia latina por el modo en el que está. Esto se los diferencia bastante claro por un lado, porque además del callado usan siempre la cruz de mano, esta propiamente, y la mitra en forma medio de corazón, ¿no? Luego llegamos a nuestro rito, que es el rito bizantino. El rito bizantino es el rito oriental más extenso, es un rito de tradición que une la tradición griega, la tradición de Antioquía, o sea, también es parcialmente sirio, y también la tradición de Jerusalén. De esto se abreva el rito bizantino y ha sido el que más se extendió a lo largo y ancho del mundo. Se caracteriza por este estilo de iconografía más de corte griego, que la vamos a encontrar tanto en tablas como en frescos como en mosaicos. Acá tenemos un ejemplo, el de la derecha, el Jesús de la derecha, que es quizá el icono más representativo porque es el pantocrator de Santa Sofía de Constantinopla, la iglesia bizantina por antonomasia, ¿no? Que inspiró a todas las demás a lo largo y ancho del mundo. Acá tenemos ejemplos del mosaicismo y de las decoraciones de iglesias de rito bizantino. Una particularidad del rito bizantino es que es el iconostasio. Prácticamente en las demás tradiciones orientales no existe un iconostasio, sino que más bien se usan más cortinas. Dentro del rito bizantino vamos a encontrar iconostasios armados con 2, 3, 4, 5, hasta 6 pisos, enormes algunos, otros más chiquitos, pero siempre presente el iconostasio, por lo menos con las imágenes de Jesús y de la Virgen, haciendo este juego de lo que se ve y lo que no se ve. En algunas iglesias también, además del iconostasio, va la cortina, como tenemos en común con todas las demás iglesias orientales. Sin embargo, lo más propio es con el iconostasio, ¿no? Como acá tenemos ejemplos de los ornamentos. Acá a la izquierda es justamente una iglesia griega donde están habiendo ordenaciones. Como verán, son muy parecidos a nosotros en sus ornamentos. Y acá a la derecha también, ¿no? Ornamentos episcopales. Este es Sviatoslav y lo vemos revestido celebrando la Divina Liturgia. El rito bizantino se ha caracterizado por una particularidad y es el enfoque teológico dogmático. El rito bizantino tiene muy en claro la cuestión de la ortodoxia, ¿no? O sea, de la rectitud de la fe.
el creer lo correcto. En esto se ha centrado mucho de tal manera que la oración en el rito bizantino tiene mucho de dogmática. Vamos a ver que se centra mucho en la Santísima Trinidad, distinguiendo las tres personas y la unidad de sustancia, o también en Jesús, distinguiendo que es una persona con dos sustancias, con dos naturalezas. Entonces, para ponerles un ejemplo, les traje una oración que es del tono 3, que es del tono en el que está esta semana, que es una que se rezó este domingo. Dice, ¿cómo no admirar toda digna tu parto divino y humano? Porque tú, Inmaculada, no conociste varón, y diste a luz encarnado sin padre al Hijo, generado antes de los siglos del Padre sin madre, sin mutación, ni fusión, ni división, pero en su integridad conservó las dos naturalezas. Por eso, Madre Virgen soberana, ruégale por la salvación de quienes fielmente te reconocen y te proclaman Madre de Dios. ¿No? Entonces, vemos que la oración del rito bizantino es profundamente dogmática. Las verdades de la fe constituyen una parte central de la oración nuestra. Y es que recordemos que la mayoría de los concilios, y de hecho todos los siete primeros concilios que definieron la cuestión dogmática, se dieron en áreas cercanas al ámbito bizantino. Entonces, habiendo vivido los problemas de las diferencias teológicas, se ha buscado que la liturgia exprese lo mejor posible la fe. Entonces, nuestra liturgia va a manifestar las verdades de fe de la forma más completa posible. Y eso es lo que tiene de muy particular el rito bizantino, también además del iconostasio. Entonces, continuando, eh, también el rito bizantino se manifiesta mucho por el canto a capela, y por sobre todo es un canto ininterrumpido, en el cual se busca que el canto de acá en la tierra vaya manifestando la liturgia celestial, la cual no tiene fin. Y por lo tanto, el canto no tiene fin tampoco, y se mantiene. En la divina liturgia no debe haber espacio de silencios, sino que el canto siempre está presente, y llevándonos a una contemplación en la actividad. ¿No? No es una contemplación en el silencio, como si por ahí lo tendrían otros ritos, sino que en el rito bizantino no hay silencio. La contemplación es en el avance con la música. Em, Así tenemos una espiritualidad centrada en la teosis, en la divinización y la contemplación mística. Así como por ahí, para darles un ejemplo, la tradición alejandrina de Egipto se ha concentrado mucho más en la ascesis tipo de abnegación, sobre todo con esto de hacer mucho ayuno, mucha penitencia. Así, la espiritualidad bizantina se ha concentrado mucho en la contemplación de una oración sin cesar. Esta ausencia de silencio no es solo en la Divina Liturgia, sino que se da también en el monje, incluso el que viva más aislado. Que les puse un ejemplo a la izquierda de monjes bizantinos que usan el que se llama el gran esquema, que son estas telas con las cruces marcadas, los cuales son ermitaños. Y por supuesto, el que puse en el medio, creo que es en el Monte Athos, tiene el gran esquema rojo, que es un ermitaño que prácticamente no tiene contacto con la gente. Más a la derecha les puse una comunidad de monjes que sí tienen más contacto. Y así, sin importar si uno es un monje que vive en comunidad o que vive en la soledad más absoluta, la oración es constante y no hay silencio, sino que se permanece. Si no es con rezar salmos, se permanece a través de la oración del corazón, con el Chotki, con Boschini, y no tiene fin la oración. No es tanto del silencio, sino de la contemplación. Y por supuesto, centrado todo en la divinización de la persona. Así vamos achicando más nuestro círculo. Dentro del rito bizantino existe una variedad. Como hemos visto, es el rito oriental más diverso. Para esto vamos a diferenciar a los eslavos. Ya acercándonos un poco más a nuestra iglesia, encontramos que los eslavos tienen ciertas diferencias con los demás ritos bizantinos. Para eso vamos a tomar tres, que por ahí van a servirnos de arquetipo.
vamos a diferenciarnos de los griegos y de los melquitas, ¿no? Así entonces somos los eslavos, los griegos y los melquitas. Esto simplemente somos más, pero es solo para marcar un poco la diferencia. Dentro de estas distinciones vamos a encontrarlas sobre todo musicalmente. El rito bizantino ha tenido una cuestión que es que se ha mantenido bastante uniforme sin importar. Mira, acá nos avisan que están ligados a los melquitas. Perfecto. Entonces sabe más o menos de lo que estoy hablando, que se diferencia bastante con por ahí las liturgias eslavas. Si bien el rito bizantino se ha mantenido prácticamente igual sin importar la zona en la que haya sido transmitido, ha tenido sus variedades sobre todo en lo musical, ¿no? No tanto por ahí en lo ritual o en lo gestual, que sí las tiene, sino que tienen más diferencias dentro de lo musical. Así que vamos a hablar un poquito de la música. El canto griego propiamente es más de estilo monódico y también lo es el canto de estilo melquita. Sin embargo, el eslavo ha siempre optado más por la polifonía, por poner dos, tres, cuatro voces que canten en simultáneo. El canto griego es melismático, tiene esas variaciones de las notas, mucho más notas por sílaba, podríamos decir. El canto melquita es mucho más melismático, tiene más notas todavía que el griego, y es un canto de corte más arabizado. O sea, es decir, tiene ese tipo de notación con semitonos, cuartos de tono, que se usan más en el estilo de música semita que lo tienen los árabes, que lo tienen los judíos, que lo tienen los pueblos por ahí de esa zona. Entonces, ese sistema melismático de muchas notas por sílaba lo conservan y lo amplían. Sin embargo, el canto eslavo tiene mucho menos melismas. Son algunas canciones, algunas particularidades, algunos cantos especiales, himnos especiales que tienen más melismas en el rito bizantino, en el rito eslavo. Sin embargo, prácticamente mucho menos que lo que hay. El canto griego tiene una forma, si tienen la posibilidad, busquen himnos bizantinos griegos. Tiene una métrica, un ritmo que es más, que busca transmitir el combate espiritual. Es como una marcha. Van a verlo, es como bien para marchar, bien como para ir al combate. Y es un canto litúrgico que habla del combate espiritual. El estilo melquita va a ser, como es la música semita, como es la música más árabe, es este llanto del alma humana tratando de alcanzar a Dios, ¿no? Entonces van a ver que es como en los dolores del alma buscando a Dios. Y el canto eslavo transmite la gloria divina, es como más triunfalista, más celestial. Dentro del canto griego va a haber una primacía del solista con el coro como apoyo. Después en el rito melquita van a verlo más parejo, va a haber solista, pueblo, va a ir y venir. Y en los ritos eslavos, vamos a ver que el protagonismo absoluto se lo lleva el coro. Prácticamente no hay cosa que la cante alguien solito. Hay algunas cosas, pero es mucho menos que en otras ramas del rito bizantino. Y ahí vamos a llegar al rito propiamente ucraniano. ¿Qué es lo particular de los ucranianos que lo diferenciarían por ahí de los demás eslavos? Como vemos, Ucrania ha sido el epicentro de muchos movimientos. Ha recibido mucha influencia cultural de parte de los alrededores y ha transmitido mucha influencia cultural hacia los alrededores. Entonces, vamos a pegar una especie de paneo por cómo se fue desarrollando un poquito nuestro rito en la forma de celebrar ucraniana, ¿no? Por empezar, es un rito plenamente bizantino. La evangelización a los pueblos eslavos, a Ucrania dentro de los eslavos, ha sido hecha de forma directa por los bizantinos. Ha sido griega. Han ido los griegos que han evangelizado a los ucranianos. Eso han transmitido. El rito es plenamente bizantino. El rito bizantino, ¿no? No es que tienen un rito diferente que los hace otros de los demás bizantinos, sino que es plenamente bizantino.
Una de las influencias que han tenido, además de Constantinopla, la cual es la influencia principal, ha sido la que llegó después de la evangelización de la Gran Moravia. Cirilo y Metodio, contrario por ahí a lo que a veces se suele mencionar, nunca pusieron un pie ni en Ucrania, ni en Rusia, ni en los países que a veces uno pensaría, sino que su trabajo evangelizador lo hicieron en Moravia. En Moravia han ellos traducido los textos al idioma local a pedido del propio rey. El rey Rastislav pide al emperador de Constantinopla que le vengan a traducir los textos litúrgicos porque quería educar a su pueblo en la fe cristiana. Entonces el emperador manda a sus mejores pensadores de esa época, a sus genios, Cirilo y Metodio, los cuales ya tenían historial de trabajar bien con el emperador. Cirilo, un monje, Metodio, un obispo, hermanos, los mandan a la Gran Moravia, donde hacen un trabajo de evangelización colosal. Tristemente, ese trabajo de evangelización tuvo una repercusión negativa por parte de ciertos reinos del occidente, entre esos lo que era el Sacro Imperio Romano Germánico, los cuales presionaron a los papas para que declaren como herejía el trabajo de Cirilo y Metodio. Principalmente porque había surgido en Europa del Oeste ya esta concepción de las lenguas sagradas. Y para ellos estaba prohibido hacer las cosas en cualquier idioma que no sea el latín, el griego o el hebreo, los idiomas en los que estaba el cartel de INRI, ¿no? de Jesús que pone Pilatos. Entonces, primero uno de los papas se había negado, sin embargo, el Papa Esteban V la declaró como un movimiento de herejes y se tuvieron que escapar. Prohibió todo el trabajo evangelizador de Cirilo y Metodio y ellos tuvieron que huir despavoridos. Un porcentaje grande huyó a Constantinopla, otros a Bulgaria y un porcentaje cayeron en los pueblos de la Rus, donde han traído ese mismo sistema de evangelización a los inicios del cristianismo en lo que hoy es Ucrania. Luego, la influencia búlgara. No sé si sabían, pero los búlgaros hicieron apoyos colosales a los pueblos eslavos, a los demás pueblos eslavos, porque ellos también lo son, sobre todo al pueblo ucraniano. Después de que el comienzo de la evangelización por parte de Constantinopla, todo canto, todo texto litúrgico, todo texto teológico, toda cuestión más seria y formal llegaba desde Bulgaria. Desde Constantinopla mandaban a Bulgaria, en Bulgaria lo traducían al eslavo, hacían los textos eslavos y desde ahí se les enseñaba a la Rus que en esa época. Entonces, de manos de ellos es que se recibe la base del canto, todo lo que después se va a gestar, la base la pusieron mayoritariamente ellos, luego los textos litúrgicos y textos teológicos. Todo porque eran la puerta desde el Imperio Bizantino hacia los eslavos, ¿no? Entonces ellos hicieron como de puente en muchas cosas. Así, los dos monasterios de Preslav y Ohrid, Preslav ya está destruido totalmente, pero Ohrid sigue en pie, han sido los que han transmitido la mayor cantidad de textos hacia la Rus. Entonces, desde ahí surgen las melodías. De hecho, hasta hoy en día, en las solemnidades nuestras se cantan, hay tres melodías que son directamente llamadas las melodías búlgaras. También el tipo de vida monástica, la forma de sentir la liturgia y por supuesto los primeros templos, la arquitectura de los primeros templos antes del barroco, de un estilo bizantino ya eslavizado, han venido propiamente de Bulgaria. Entonces esa influencia ha sido enorme. Luego, aunque menor, también ha habido cierta influencia de Georgia. De Georgia ha habido influencia, por empezar, en el ámbito monástico. Un gran porcentaje de los monjes que habían en el monte Athos en Grecia, que después fundan la vida monástica en Ucrania, han tenido una influencia enorme por parte de Georgia, la cual tenía muchos monjes en el monte Athos. Y por el punto más fuerte en el que los georgianos influyeron la liturgia bizantina en Ucrania ha sido con el canto polifónico. El sistema de canto polifónico que usamos ahora tiene sus raíces en la forma georgiana. De ahí después viene para nosotros y después
se amplían mucho más ya con influencia del occidente. Por supuesto, las influencias occidentales han sido grandes. Por empezar, dentro del sistema coral moderno se usa el occidental, la misma la notación occidental, la forma de hacer música, lo que sería la música clásica eslava, está inspirada también por la música clásica occidental. Y ha habido, en especial después de la Unión de Brest, ya para el siglo XVI, una fuerte latinización en los ritos, sobre todo en Ucrania. Luego se ha terminado este proceso y ha habido un gran y enorme trabajo de volver a recuperar lo propio y sacarse la latinización de encima. Sin embargo, la hubo y es una afluente también de la realidad litúrgica que tenemos ahora. Y una de las cuestiones es, por ejemplo, en el pueblo ucraniano, la presencia fuerte del rosario y alguna que otra fiesta de tradición latina que ha sido de influencia occidental. Luego, esto es un poco más polémico, pero sin embargo lo tenemos que tratar igual, y es que ha habido una influencia de ida y vuelta con Moscú, sí, diríamos. La mayoría de los elementos que gestaron el uso del rito bizantino ruso, digamos, el de la forma de tradición moscovita, han sido traídos de Kiev. Kiev ha sido la que llevó el rito bizantino a las zonas de la Rusia, hacia el norte y hacia el este. Sin embargo, ha habido una cierta influencia de reciprocidad. Un ejemplo muy claro por ahí son en elementos cotidianos que vemos todos los días y es en el icono de la Santísima Trinidad de Rublev. El icono de la Santísima Trinidad de Rublev es ruso, lo hizo una persona en el Imperio Ruso y sin embargo ha sido tal su impacto que se ha expandido a todas las iglesias bizantinas, tanto es así que lo vamos a tener en toda parroquia. Es un epicentro de la espiritualidad, la contemplación de este icono puntual y ha sido una de sus influencias de allá para acá. Y la otra es este estilo particular de cúpulas más acebolladas, ¿no? Que ellos lo toman de los árabes y lo hacen cristiano, ¿no? Es el tipo de cúpula más arabesca. Ciertos elementos musicales también, y sin embargo acá vamos a ver un poquito de diferencias en las cúpulas. Si bien la tradición más propia de Cave han sido las cúpulas geométricas hexagonales y octogonales, han habido también en la zona de Ucrania se usan las acebolladas. Así vamos a encontrar tres tipos principales de cúpulas. Están las de Cave, que son las hexagonales o octogonales, están las de Novgorod, que es otra tradición también bizantina, las cuales son como más merengadas, son como esos merenguitos, como la que tenemos arriba a la derecha. Y por último, las de tradición más moscovita, que es la de cebolla directamente, ¿no? Estas tradiciones han tenido un intercambio las unas con las otras, vamos a encontrar templos de un estilo en cada lugar. Sin embargo, principalmente, esta es como que se dividen principalmente así. Bien. La tradición monástica ha influenciado muchísimo dentro de la configuración del modo de rezar nuestro. Como sabemos, en el monte Athos ha sido el epicentro del monacato oriental por muchos siglos y prácticamente lo sigue siendo. Es en donde están los monasterios más grandes y bueno, es la imagen de arriba a la izquierda. Es una isla con montañas, la cual es prácticamente un país aparte, la cual se llama la República Monástica del Monte Athos, donde se da la tradición del monacato prácticamente como lo tenemos ahora. De ahí es de donde surge el monacato hacia los pueblos eslavos, sobre todo a Ucrania, donde se fundan en Kiev las grutas de Kiev por parte de San Antonio de Kiev, ¿no? Entonces, desde ahí nosotros recibimos de forma directa este estilo monástico que ha sido el que gestó nuestro sistema por ahí de canto, de liturgia y de oración que tenemos hasta ahora. Em, para que vean, han habido elementos propios, por supuesto, de Ucrania. No es que simplemente se ha dejado influenciar por afuera, sino que también ha influenciado hacia afuera. Y es que en Ucrania se dio el movimiento del barroco.
de una forma muy particular. Lo que tenemos arriba a la izquierda es la Catedral de Santa Sofía de Kiev, que como verán es de un estilo muy bizantino, clásico, búlgaro incluso, con ese sistema de cúpulas de semicírculo, ese tipo de torreones, esa forma de ventanas. Para la época de los cosacos, sobre todo para el gobierno de Iván Mazepa, la República Cosaca comenzó un movimiento arquitectónico conocido como el barroco cosaco, o el barroco ucraniano también, el cual es bastante diferente y es como han ido remodelando las iglesias más antiguas a este estilo. Y así la tenemos a Santa Sofía de Kiev actualmente, ¿no? Con ese tipo de cúpulas y ese tipo de colores. Ese modo barroco ha ido influenciando hacia todos lados dentro de la esfera eslava, la cual se ha gestado ahí. Hoy en día podemos encontrar este tipo de varios tipos de iglesias, algunas más de corte búlgaro, otras más griega, otras más georgiana y otras más propiamente ucranianas, alguna que otra de influencia más moscovita, alguna de influencia más de Novgorod, pero todas han sido influenciadas directamente de alguna forma por lo que brotó desde la Rus de Kiev. Una cosa muy particular y única del modo ucraniano propiamente de entender la liturgia bizantina es el uso del bordado en las iglesias. Y es que el bordado, entendido como ese pequeño gesto de cariño que brota desde el pueblo para cubrir íconos, para adornar la iglesia con mucho amor, es muy, muy propio de la cultura ucraniana, que no lo tiene ninguna otra iglesia bizantina. Entonces, eso también es un elemento único. Luego, acá tenemos a nuestro patriarca, Sviatoslav Shevchuk. Él es el líder máximo de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana, el cual actualmente es patriarca y eh, no es conocido como también arzobispo mayor. Lo único que diferencia un arzobispo mayor de un patriarca es que el arzobispo mayor también, el papa tiene más influencia en su elección que en la de un patriarca. En un patriarca ya prácticamente no. Y lo que tenemos ahí es la Catedral Patriarcal, actual sede de nuestro patriarca Sviatoslav, la Iglesia de la Resurrección en Kiev, ¿no? Es un poco más moderna, un estilo bien, bien moderno, y bueno, es actualmente donde está la sede. Y bueno, esas son las particularidades de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana y su relación con las demás iglesias orientales, que es el tema central que nos tocaba el día de hoy. Sin embargo, nuestro rito ha hecho un gran viaje más, ¿no? Ha tocado un enorme viaje más que ha sido traer este rito bizantino a nuestra Argentina, acá. El rito ucraniano, el rito bizantino ha sido traído desde Ucrania hasta Argentina. También estoy hablando del rito bizantino ucraniano, porque también tenemos comunidad melquita, también tenemos comunidad maronita, también tenemos griegos y demás. Sin embargo, el rito bizantino ucraniano ha sido traído por inmigrantes a nuestra patria, la Argentina. Ya tenemos un ejemplo, la catedral nuestra, acá en Santa María del Patrocinio, esto fue la fiesta patronal, la cual es la sede de nuestro obispo, Monseñor Daniel. Ha sido una iglesia fundada por inmigrantes que han traído este rito, esta tradición desde allá, desde sus tierras, y es interesante que primero se asentaron las comunidades acá a vivir a la Argentina y luego le han pedido a los obispos en Ucrania que les manden sacerdotes para cubrir las necesidades espirituales de los fieles acá en Argentina. Entonces, las comunidades más grandes se han asentado en Buenos Aires y en Misiones, habiendo también en Chaco, Formosa y también en Mendoza. Y bueno, también los hay repartidos bastante por toda la Argentina en realidad, y también en Uruguay, en Chile, en Venezuela y bueno, por varios lugares. Tenemos iglesias de diferentes tipos, y esto es interesante que quería mostrar. La catedral nuestra tiene un estilo bien propiamente ucraniano, el estilo más de Kiev, el barroco cosaco de Kiev, con ese tipo de cúpulas. También San Vladimiro tiene ese mismo sistema de cúpulas. Sin embargo, acá vemos, por ejemplo, la de San Vicente con la cúpula ya más encebollada, de una tradición
de más del norte, más cercana a la influencia moscovita, y también la otra de Oberá, con otro tipo de cúpula, quizá más griega o más búlgara. Eh, Acá una de las particularidades que se ha dado de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana en Argentina es que el pueblo entero es el coro. Eso por ahí en Ucrania no se da, que es que todo el pueblo canta, ¿no? Por ahí en la mayoría de las iglesias ucranianas es un coro que canta, un grupo de gente que sabe cantar, y los demás no se unen como si fuesen parte del coro. Están, escuchan, prenden velas, caminan por el templo, rezan, besan los íconos. Y sin embargo acá tenemos más entendido que el pueblo entero canta, todos los fieles. Y por supuesto está marcado por una participación también en los santuarios locales, como lo es la peregrinación a Luján o la peregrinación a Itatí. También tenemos peregrinaciones propias a diferentes íconos, por ejemplo, en Misiones. Sin embargo, también frecuentamos los santuarios locales de rito latino. Tenemos unas realidad que es que también nuestros fieles hoy en día de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana en Argentina son de diversos orígenes, y esto también vale la pena resaltar. Es una comunidad, si bien fundada por inmigrantes, hoy en día no se trata de una comunidad netamente de inmigrantes, sino que vamos a encontrar fieles de todo tipo de orígenes. Entonces, tenemos hoy en día una identidad local en la cual se tiene una conciencia del pasado, desde dónde vino el rito. Sin embargo, hay una conciencia de nuestras raíces y una identidad local de todos los lugares de donde tenemos fieles. Es interesante pensar que si tuviésemos que poner banderas por cada lugar del cual nuestro rito viniera, tendríamos que poner esta brutal cantidad de banderas a veces en la iglesia, que me causa gracia a veces se pone la argentina y la ucraniana. Sin embargo, si quisiéramos hacerle honor a todos los lugares que han aportado a nuestro rito, tendríamos que poner la del Imperio Bizantino, la del Imperio Romano, la de Moravia, la de Georgia, la de Bulgaria, la de lo que fueron, y llenar de banderas a veces nuestras iglesias, porque al fin y al cabo el mundo cristiano ha tenido mucha relación entre pueblos hermanos. Entonces, volvemos al hecho de que estamos llenos de fieles de diversos orígenes, con familias de inmigrantes y no inmigrantes, familias locales o inmigrantes de otros lugares, en el cual la identidad de nuestros fieles es muy variada. Sin embargo, con una conciencia muy clara de nuestras raíces. Por eso vale la pena recordar todas las afluentes que ha tenido el rito que tenemos hasta el día de hoy. Una de las riquezas que tiene nuestra eparquía acá en Argentina es la existencia de un seminario propio, en el cual estoy yo. Desde el 2021 nuestra eparquía tiene un seminario propio y se ha podido ir abasteciendo de sacerdotes a sí misma, de sacerdotes de acá, sacerdotes argentinos al fin y al cabo. Ya no nos convertimos tanto en un espacio de misión, desde el cual acá nosotros desesperados necesitamos una ayuda desde afuera, sino que ya estamos gestando nuestras propias vocaciones, nuestros propios sacerdotes. Por lo pronto, en los últimos años, los más recientes, ya hemos tenido 3 sacerdotes más, 2 diáconos permanentes, un diácono transitorio que va a ser sacerdote, si Dios quiere, el año que viene, 2 subdiáconos, el cual uno de ellos será diácono este año, y actualmente nuestro seminario tiene 4 seminaristas formándose para ser sacerdotes el día de mañana al servicio de nuestra iglesia, y el año que viene entrarán más seminaristas. Así que lentamente vamos teniendo una vida propia, va teniendo un propio latir acá la iglesia en Argentina. Así que, y esto es llamativo, como a modo de una pequeña reflexión, estamos teniendo la posibilidad nosotros de hacer por Argentina lo que Constantinopla hizo por Ucrania. Esto no en el sentido de evangelizarla desde cero, porque obviamente Argentina es un país cristiano, con una mayoría de un pueblo de cristianismo romano-latino. Sin embargo, la tradición bizantina que nosotros tenemos, en especial bizantina ucraniana, es una tradición que tenemos para compartir, ¿no?
no es una tradición que nos tiene que llevar a cerrarnos, no es una tradición que nos tiene que llevar a encasillar quiénes van a ser nuestros fieles y quiénes no, sino que es una tradición que tenemos acá para compartir con los demás. Para todos los fieles y todas las personas, sin importar su origen, que quieran participar de nuestra iglesia y que quieran sentir a Cristo, sentir al cristianismo de la manera en la que se hace desde el Oriente. Entonces, desde esta perspectiva especial que tiene nuestra iglesia, nuestra misión acá en Argentina es compartir eso a todos, 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 ¿no? Y ser iglesia católica. Fundamentalmente eso es lo que somos. Somos iglesia católica. Somos una iglesia de todos para todos. Lo cual es el mensaje que Jesús nos da, es anunciar el Evangelio a todas las naciones, ¿no? Sin hacer acepción de personas. Y esa es nuestra misión como iglesia. Así que entendiendo que no es evangelizar desde cero la Argentina, estamos hablando de compartir esta riqueza ritual que hemos traído desde allá, que se ha traído desde esas tierras tan lejanas, para compartirlas con todos acá en Argentina. Eh, y bueno, ahora más o menos hemos visto y sabemos dónde estamos. De lo que es la iglesia católica, la diferencia entre orientales y occidentales, lo que es el rito bizantino con los demás ritos orientales, lo que son la forma de sentir el rito bizantino eslava, la forma ucraniana propiamente, y ya habíamos hablado un poquito más de nuestra realidad acá en Argentina. Así que bueno, con eso estamos terminando la clase del día de hoy. Así que bueno, muchachos, espero que esta clase haya sido más corta que la anterior, que me acuerdo que duró como 800 horas, pero creo que estamos mejor con el tiempo hoy. Muchas gracias, muy instructivo. ¿No? Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla sin drama. ¿Podría explicarnos un poquito sobre el uso de los tonos, de los modos en el canto? Bien, sí. Dentro de la liturgia bizantina existe un libro que es el octoig o octoico, también a veces lo he escuchado llamar así en griego, que es que nos dividimos el tiempo litúrgico y las oraciones en 8 tonos. Los 8 tonos son 8 melodías, los cuales tienen dos modos, un modo de resurrección y un modo que se le llama Samohlasny, por lo menos en el rito ucraniano, que son los de los días de la semana. Entonces, son melodías propiamente que tratan de manifestar el mensaje de lo que está en el texto. Así que los 8 tonos son 8 bloques de textos, que también cada bloque de texto tiene su melodía. Entonces, de ahí eso viene directamente de Grecia. La mayoría de los textos, y esto por ahí si lo pueden investigar, son traídos de un padre de la iglesia llamado Román el Méloda, el cual se ha dedicado a hacerlos, a componer estos tonos, así que pueden investigarlo por parte de él, eh, que estaría bueno pegarle una leída. Y son esos textos, ¿no? Son esas 8 melodías. Y bueno, eso simplemente. Cada rito tiene diferentes. Las griegas son por ahí las más originales, las griegas, las búlgaras, y después se han diversificado un poquito, depende de la zona. Los ucranianos puntualmente han simplificado el melismático griego y le han dado un ímpetu propio que es aplicando la polifonía y el modo de canto más eslavo, que es por ahí más de coritos, que por ahí los griegos tenían más el asunto de los solistas, que los eslavos tienen más en coro, el canto en grupo, que es bastante diferente. Pero en esencia, esos son los tonos. ¿Qué tal? ¿Verdad? Sí. ¿Me puedo hablar? Sí, sí, Bien, sí, bueno, sí. un poco, sí. Yo decía de que
justamente yo sí estoy ligado a la iglesia greco-melquita, por la misión exarcal justamente en mi provincia. Era, bueno, justamente tenemos el mismo origen bizantino, sí, hay pequeñas diferencias, y bueno, un poco es lo que compartimos y también me gusta catequizarme y bueno, y en ese sentido vamos descubriendo la identidad también, bueno, que tenemos propiamente los bizantinos. Soy icono, bueno, ya no sé si lo dije anteriormente, hago iconografía y también cuando a veces hay divina liturgia, colaboro en la Eucaristía y tenemos los mismos ornamentos inclusive y los mismos iconos. Ah, qué lindo, qué lindo. Genial. Bueno, entonces vamos a dar por finalizado. Para terminar, vamos a hacer una oración a la Virgen. Así que bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alégrate María, Virgen y Madre de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, porque de ti nació Cristo, Salvador y Liberador nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A todos, muchas gracias por quedarse en la clase, muchas gracias por escuchar, por interesarse y por su labor como futuros catequistas. Así que bueno, Muchas bendiciones gracias. y muy Muchas buenas noches. gracias. Gracias, Gracias, Santiago. Hasta luego. gracias. Saludos.